lo que nosotros llamamos es el podcast, el podcast en vivo que grabamos y producimos con Eduardo González Holguín, nuestro economista de Multimedia Mordisquito. Bueno, es del pueblo en realidad, pero nosotros nos lo apropiamos. Eduardo, buen mediodía, gracias por tu tiempo acá en este podcast. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. ¿Qué tal, Misael? Bien, la verdad que bien. Vos sabés que, como decía recién en la audiencia, teníamos que estar hice un filtro porque teníamos que tener mucho estómago y tendría que estar preparado para responder a algunas preguntas que se han venido filosos. Hay algunos que son muy chicanas. Por ejemplo, ¿cuánto nos pagan a nosotros, a vos y a nosotros por salir y hablar bien de gobierno? Dicen, por ejemplo, como una chicana. ¿Te podés responder a este oyente? Primero te diría una cosa. Me parece que el que dice eso no está, por lo menos en mi caso, no está siguiendo bien. Porque cuando hay que criticar, critico. Me he cansado de decir, por ejemplo, que el gobierno no utiliza todas las herramientas legales que tiene para combatir la inflación. No sé, me parece que eso no es hablar bien del gobierno. Capaz que sea gente que le gusta que se hable 100% mal. Digamos, bueno, Claro. yo miro cosas buenas, cosas malas. Me parece, no sé, que dice, por ejemplo, ese oyente, me parece que fue muy bueno que el gobierno no le hiciera caso al Fondo Monetario Internacional y construyera el gasoducto Néstor Kirchner. Eso me parece bien. Me llamaría la atención que esa persona, digamos, piense que está mal que el gobierno haya hecho algo como el gasoducto. Sería bueno que hubiera una, digamos, ida y vuelta, ¿no es cierto? Se la dejo picando. El que dijo eso, le pregunto, ¿le parece mal que haya hecho el gasoducto? Entonces él también, si le parece que está bien, va a ver también que ve en el gobierno que hace cosas bien, que hace cosas mal. Y bueno, una cosa que me parece interesante también es que a pesar de todas las dificultades, porque no nos olvidemos que ha habido una serie de problemas que ha tenido el gobierno, ¿no es cierto? La herencia, ¿no es cierto?, de Macri, con la tremenda deuda. He criticado que el gobierno convalidó esa deuda ilegal, ¿no es cierto? Eso lo he criticado muchas veces. A pesar de eso, ¿no es cierto?, después tuvo encima una pandemia, tuvo la guerra con Ucrania, que todavía existe, tuvo una sequía, ¿no es cierto? Y por otro lado, digamos, hay que reconocer que lleva, digamos, un crecimiento económico de la industria muy importante. En este momento, por ejemplo, la industria automotriz tiene la producción más grande desde el 2014. O sea, el 2014 es un año que está por debajo en cantidad de unidades que este año. Y recién en el 2013 encontramos que se producen más unidades. Eso a mí me parece bueno. También le preguntaría entonces a este oyente si le parece bueno que aumente la producción industrial porque genera empleo, genera riqueza. Entonces, bueno, me parece que es matizado. Por supuesto, yo tengo una visión. Yo estoy a favor de las economías productivas y distributivas. Eso quiero que se quede claro. Cada uno tiene, digamos, a veces una noción de lo que tendría que ser el funcionamiento de la macroeconomía. Hay gente que piensa que es mejor la economía de especulación financiera. Bueno, yo pienso que no. Yo pienso, y bueno, entonces, en todo lo que el gobierno apunta, ¿no es cierto?, a fortalecer la producción y la distribución del ingreso, me parece bien. Y cuando el gobierno no digamos, apunta a eso, bueno, una crítica que yo le he hecho también un montón de veces a este gobierno, es que no ha sido capaz de avanzar sobre la ley de entidades financieras, que se la debemos a Martínez de Oz, de 1977, una ley, ¿no es cierto?, que además de favorecer la especulación financiera, es una ley que ha quedado paleta, porque de 1977 hasta ahora el mundo ha avanzado, se ha transformado en una forma vertiginosa. Bueno, así que yo le recomendaría a la gente que, bueno, que preste más atención de lo que yo digo y que, bueno, me conteste si le parece bien o mal el gasoducto Néstor Kirchner. Eduardo, te he escuchado, dice Patricia, que bueno, una oyente que ya nos escucha a nosotros porque es, bueno, que nos quiera del pueblo, lo digo yo, viste, muchas veces hace el aguante a muchos vecinos que no llegan a fin de mes y ahí esa saca fiado. Pero bueno, a veces se piensa diferente y dice, decirle al profe que a veces habla maravillas,
Pero, por ejemplo, dice, yo no estoy vendiendo como antes. Dice, la gente no está entrando a comprar. Y si viene, compra poco. Bueno, sí, por supuesto, hemos hablado de ese tema también, que la inflación empobrece, digamos, yo soy terriblemente crítico a la inflación. Y es más, vengo sosteniendo que esta inflación se debe fundamentalmente a lo que se llama una inflación no monetaria, que es el abuso que hacen los grupos económicos de su posición dominante, que no es una inflación como dicen, digamos, los neoliberales o los economistas marginalistas o neoclásicos, que piensan que la inflación que estamos teniendo hoy en Argentina se debe al gasto público y a la emisión monetaria, digamos. He estado viendo justamente a principios de esta semana, el lunes, que la ejecución del presupuesto, hago una digresión, uno puede hablar cualquier cosa, en los presupuestos podés pintarlo como vos quieras, pero hay una cosa muy concreta, que es la ejecución del presupuesto, es realmente lo que piensa y hace un gobierno. Bueno, cuando vos miras la ejecución del presupuesto nacional, te encontrás que está por debajo, o sea, el gasto público está por debajo del gasto público de Macri. Entonces nosotros, bueno, es el presupuesto público, el gasto público el que causa inflación, y no, porque viene bajando y ahora objetivamente es más bajo que el de Macri. Y cuando uno mira justamente lo que pasa con la base monetaria, que es la cantidad de dinero en circulación, esa también viene cayendo. Entonces, rápidamente despejamos nosotros esos dos mitos falsos, que todas cuestiones son las que generan inflación, y caemos justamente en el tema de que la inflación es una inflación no monetaria, que es el abuso que hacen de la posición dominante que tienen los grupos económicos. Y por supuesto, coincido con la Ojera, el hecho, ¿no es cierto?, de que existe inflación y los salarios van por debajo de la inflación, bueno, es lógico que cada vez entre menos gente. La inflación nos perjudica a todos. Yo siempre digo, el que aumenta los precios por encima de la media se queda con trabajo ajeno. Lo he hecho un montón de veces acá en esta columna. Y cuando digo trabajo ajeno, se queda del trabajo, ¿no es cierto?, del empleado, del trabajo del cuenta propista, del pequeño y mediano comerciante, del pequeño y mediano productor agropecuario, es decir, de todos aquellos que no tienen la capacidad de fijar precios. Entonces, bueno, yo coincido, me parece totalmente lógico y está dentro hasta de manual, que frente a la inflación las ventas caigan y algunos inclusive clientes desaparezcan porque no tienen más capacidad de comprar o cambien de comercio y van a un comercio donde encuentran a veces precios más baratos, empieza toda una estrategia de comprar terceras, cuartas marcas, se sacrifica calidad por precio. Bueno, todos esos mecanismos que están estudiados en nuestra Argentina, que tiene una larga tradición, digamos, inflacionaria. Pero no es que yo lo pinte en colores, digamos, sino que, bueno, vuelvo a repetir lo que se hizo recién. Por ahí resalto cosas que me parecen interesantes de este gobierno, que a pesar de todos los problemas, como decía yo recién, la producción industrial sigue creciendo, el empleo industrial lleva, digamos, 24 trimestres seguidos aumentando, por ejemplo, que es una cosa muy interesante, ¿no es cierto? Ha bajado, digamos, el desempleo, también me parece una cosa linda, me parece una cosa buena, me parece que es algo objetivo también, que no lo estoy inventando. Entonces yo siempre les digo, no me crean, salgan y contrasten, miren estadísticas. En las estadísticas que me parece que pueden ser las más objetivas son justamente las del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que no tienen ninguna simpatía con este gobierno, y van a ver que dicen exactamente lo mismo, que el empleo industrial crece, que la producción industrial crece, y bueno, que este año, digamos, de los 14 sectores que tiene la economía argentina, solamente uno tiene justamente una caída estrepitosa, que es el agro por la sequía. Y a su vez, bueno, evidentemente, este sector es el principal proveedor justamente de dólares de la Argentina, causa un problema muy serio en Argentina por este único sector que ha caído tanto, genera justamente un problema muy serio en toda la economía. Pero los otros 13 sectores siguen creciendo y por eso justamente se sostiene la baja del desempleo, porque los otros sectores siguen creciendo. Y otra cosa interesante,
como el sector agropecuario no es un sector que emplee mucha gente, en proporción, digamos, a los otros sectores, esta caída de la actividad agropecuaria no ha generado justamente un impacto importante en el empleo. Bueno, creo que le he contestado a la que os quiera. Y bueno, sí, me parece lógico, digo, para cerrar, que tenga menos gente, menos clientes y que esos pocos clientes compren menos. Es un producto de que los salarios, los ingresos, inclusive los de ella, no siguen a la inflación. Bueno, queríamos preguntarte a vos, Eduardo, que estás también en el conocimiento, y si coincidís o si desmentís declaraciones del subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, que dijo de que Argentina está rompiendo récord en la producción de energía renovable. Y que es lo que preguntan Sí, varios oyentes también. sí, sí, eso también es importante. Pero ojo que acá yo tengo una mirada crítica, ¿eh? Porque yo creo que hay una especie de sobreestimación de la energía, digamos, renovable, inclusive de la energía, digamos, que sería, como dicen, amigable con el medio ambiente, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, la energía eólica tiene un problema bastante serio, que los molinos, ¿no es cierto?, tienen aproximadamente una vida útil entre 5 y 8 años. O sea, todo esto es interesante verlo en Europa. En Europa se está generando un problema muy serio. La eólica y con la energía solar. ¿Por qué? Porque están apareciendo los desechos de esto. Entonces, las aspas, ¿no es cierto?, de los molinos, no saben qué hacer con eso. Y están, bueno, viendo que se pueden volver a fundirlas, transformarlas, digamos, en tal que pueda ser utilizado en otra cosa. La parte del motor también comienza a ver qué pasa, cómo la pueden hacer. El tema, por ejemplo, de los paneles solares, en que tienen un problema muy serio, porque después, digamos, cuando pierden, digamos, porque no son eternos, también duran más o menos unos 8 años. Entonces, esos paneles solares, una vez que caen a obsolescencia, están generando verdaderos basurales, fíjense de esto. Entonces, si bien hay todo un discurso en favor de eso, es una cosa, digamos, que es interesante, pero hasta por ahí no más. Y por otro lado, también, ojo, que este tipo, digamos, de energía es una energía fluctuante, porque los vientos son fluctuantes, porque la intensidad solar no es la misma, y entonces cuando uno piensa en lo que vendría a ser la energía de base es energía que tiene constante, que es lo mínimo que vos necesitas para que una sociedad funcione, tanto, digamos, la energía domiciliaria como la industrial. Y bueno, lo más confiable siguen siendo, ¿no es cierto?, la energía, digamos, hidroeléctrica, la energía, digamos, que se hace, digamos, por turbina, tanto de gas como de fuel oil, o las turbinas que funcionan justamente con energía nuclear. Estos tres tipos, digamos, de turbinas, o de energías, perdón, de energías, son las que sirven para sostener la energía de base, la mínima que se necesita. Y entonces las otras aparecen como complementarias. Y bueno, esto se vio, digamos, como una especie de experimento no querido con la guerra de Ucrania, en donde la caída justamente del flujo de gas, digamos, porque la mayoría, digamos, de la energía termoeléctrica se hace justamente con gas, la caída justamente del flujo de gas a Europa los llevó justamente a pensar que como tenía una muy buena instalación de generación de energía eólica y energía solar, no iba a tener problemas. Y bueno, vieron que sí, que tenían problemas, porque esa energía no generaba, digamos, la suficiente energía de base necesaria. Entonces, bueno, coincido, ¿no es cierto?, con el secretario de Energía que estamos en récord, pero no soy optimista con respecto a que esa energía pueda sustituir lo que se tendría a ser la necesidad de tener y conservar una energía de base mínima para la sociedad. Y en la medida que nosotros sigamos creciendo industrialmente, como estamos haciendo, cada vez se necesita más energía de base. Eduardo, tenemos también otra pregunta que tiene que ver acerca de lo que está pasando con el gasoducto. Que hay actualizaciones por lo que hemos estado leyendo, pero todavía hay gente que está o que cree de que el gasoducto fue todo una pantalla, de que viste que se pusieron a analizar, no, pero estaba cerrado, no funcionaba, era mentira.
¿Qué impacto le va a generar el gasoducto a la economía argentina cuando se ponga el 100% en funcionamiento, Eduardo? Pero hay una discusión interesantísima, interesantísima, porque bueno, hay como, digamos, dos versiones, no sabemos bien qué pasa. Eh, una cosa, digamos, sería que nosotros utilizásemos ese gas para, digamos, fortalecer la industria. No nos olvidemos, por ejemplo, que el gas es un insumo primordial para la producción de fertilizantes. A su vez, digamos, un insumo fundamental para un, digamos, sector argentino, ¿no es cierto? Hoy esos fertilizantes los estamos fundamentalmente importando de Rusia. El principal importador, productor de estos fertilizantes es Rusia. ¿Eh? Entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese gas? Lo vamos a utilizar nosotros para fortalecer nuestra industria, porque también las industrias necesitan energía calórica y entonces pueden usar ese gas. Lo vamos a utilizar para que llegue, digamos, a todo el territorio argentino para, digamos, la provisión domiciliaria. La vamos a usar como insumo. O otra versión te dice, porque ven las obras, que van a seguir haciendo, digamos, un gasoducto que va a llegar hasta Brasil y desesperado como está la economía argentina por la necesidad justamente de divisas, de dólares, en la menor parte va a pasar como una exportación a Brasil. Bueno, entonces ahí, digamos, hay toda una discusión. Yo soy de lo que piensa que sería bueno que se priorice la necesidad interna. Y en todo caso, se exporte, por supuesto, se exporte, pero se sirva para potenciar justamente la economía argentina y que termine de llegar, digamos, al último rincón de la Argentina, el gas natural, porque todavía, por ejemplo, hay lugares en donde todavía se está haciendo en garrafa. Y más todavía cuando ya la producción de gas de Bolivia viene declinando. Entonces, la continuación también del gasoducto de Néstor Kirchner aparece como una construcción para que nosotros empecemos a sustituir ese gas que viene justamente de Bolivia. Es más, se está haciendo, digamos, un tramo muy importante en la provincia de Córdoba, en ese gasoducto que va a ir al norte. Entonces, no me cabe duda que, digamos, ese gasoducto se construyó. He notado las barbaridades que han dicho, diciendo que no existía, mostrando, digamos, fotos falsas, o por ejemplo, también me dio risa que mostraban, digamos, videos de cuando estaban construyendo el gasoducto, diciendo que eran de ese momento, y que en realidad eran de varios meses atrás. Se los veía zanjeando, que todavía estaban soldando los caños, y bueno, eso había pasado hace varios meses atrás. O sea, el gasoducto está construido, y es más, se ha terminado el llenado, porque también hay otra cosa que han utilizado, como que automáticamente tiene que salir gas. No, el gas tiene todo un problema de llenado, donde tiene, digamos, plantas de compresión cada tantos kilómetros, porque el gas, digamos, tiende a expandirse. Entonces, comprimen el gas, va un trecho, ¿no es cierto?, porque es gas licuado, ese gas licuado tiende, ¿no es cierto?, a volver a gasificarse, se encuentra con otra planta, ¿no es cierto?, de compresión, la vuelve a licuar y así sucesivamente. Eso va a terminar de hacerse a fin de este mes, no es un proceso instantáneo. Entonces, aprovechan, digamos, los detractores para decir, no sale gas, y bueno, sí, porque están en ese proceso. Tienen que llenar todo ese gas, ¿no es cierto?, todo ese gasoducto, lo tienen que llenar justamente con el gas comprimido, y a partir de allí va a poder seguir, puede empezar. Otra cosa que yo espero, no sé si vaya a pasar, es que baje el precio del gas, porque justamente el costo de la extracción de gas nuestro está muy, pero muy por debajo del costo internacional, del precio internacional. Entonces no sería bueno que nosotros cobremos como si estuviésemos importando el gas, cuando en realidad nosotros lo estamos produciendo a un precio menor. O sea, teóricamente, otra cosa que se podría esperar es que ese precio, el costo que tenemos nosotros, el costo domiciliario, también baje. Así que bueno, eso es lo que yo opino del gasoducto. Sigo insistiendo, como ya lo dije, que es una gran oportunidad, que nos va a permitir, porque hoy en día, por ejemplo, estamos importando gas, o sea, lo que se espera, ¿no es cierto?, que durante lo que resta del año va a bajar la importación. Y el año que viene, ya directamente vamos a dejar de importar,
y vamos a tener una cuota, ¿no es cierto?, para empezar a exportar. ¿Cuánto se va a exportar? Bueno, depende un poco de lo que se hizo recién. Si lo vamos a empezar a priorizar la exportación o la vamos a priorizar como un insumo nacional, que como yo decía recién, yo soy de la idea que sería bueno que se priorice justamente como un insumo nacional y sobre todo la importancia de generar, ¿no es cierto?, un aumento de la actividad económica, porque el aumento de la actividad económica genera empleo, digamos, genera, digamos, más bienestar y hasta inclusive una presión de demanda hacia el empleo que permite entonces que los salarios mejoren. Eso es lo que opino del gasoducto. Bien, Eduardo. Por otro lado, también preguntan sobre cómo está el tema de la negociación y esto de que se le pidió préstamos a Qatar para pagarle el Fondo Monetario. Dicen, che, pero esto es tener más deuda, pero con otro nombre. ¿Cómo se responde esto? ¿Qué explicación podés dar Sí, vos? sí, bueno, yo siempre lo explico, ojo, nosotros lo del Fondo Monetario es una cosa muy desgraciada, por eso yo dije, yo lamento totalmente, me parece que fue un error, pero fundamental de este gobierno, el haber convalidado con el Congreso un préstamo totalmente ilegal, eso lo hemos dicho, es ilegal para las leyes argentinas, es ilegal para los estatutos del fondo, eso ya lo he dicho un montón de veces, y por supuesto, sí, cuando el Fondo Monetario, digamos, dice que hemos cumplido, ¿no es cierto?, las metas, y a partir de eso nos libera un tramo más de deuda para cancelar la cuota. O sea, cada cuota que nosotros vamos pagando, el oyente tiene razón, la vamos pagando con nueva deuda que a su vez genera intereses que generan más problemas financieros para Argentina. Por eso digo, para mí es un hecho muy desgraciado que lo generó Macri. O sea, digamos, la cadena de causación sería, primero Macri nos mete en un crédito tremendamente alto, impagable, después el gobierno lo convalida estirando un poco más las cuotas en los plazos para que, digamos, esas cuotas tremendamente altas sean un poco menos onerosas. De todas formas son impagables, por eso las pagamos con nuevo préstamo. Cada cuota es un préstamo por 10 años, con intereses. Claro. Entonces, o sea, está bien lo que dice el oyente, pagamos con nueva deuda. Y ahora, ¿cuál fue el problema de ahora? Porque fue una cosa muy interesante lo que pasó, porque digamos que hay una tensión muy grande por desprestigiar el gobierno, que quede mal, porque no es todo, como decir, mecanismos económicos, hay mecanismos políticos, hay operaciones políticas. Entonces, ¿cómo empieza esta historia? Ya se sabía que el gobierno argentino no había llegado, digamos, a las metas. Entonces, la prensa hegemónica comienza a decir eso, ojo que el gobierno argentino no llegó a las metas. Posiblemente, dice, van a decir, posiblemente el Fondo Monetario, como no llegó a las metas, no le dé el préstamo para pagar la cuota. Si no le da el préstamo para pagar la cuota, la Argentina caería en default. Fíjense cómo van construyendo, vamos a, digamos, el discurso construyendo la realidad. Entonces, empiezan a decir eso. Como empieza a decir eso, al mismo tiempo, gente que está vinculada a este rumor, comienza, ¿no es cierto?, a comprar dólares blue. Y entonces comienza esta escalada que viene, ¿no es cierto?, ya de hace un mes, del dólar blue. Y entonces empieza a decir, el segundo capítulo, dice, como hay justamente incertidumbre sobre esto, los mercados, esa cosa etérea, los mercados temerosos por la incertidumbre, comienzan a comprar dólares. Y después le agrega otra más. Ojo, que a partir del 1 de agosto cierra el Fondo Monetario. Entonces, si no se logra el préstamo antes del 1 de agosto, directamente vamos a caer en default porque la Argentina no va a poder pagar. Bueno, estaba muy trabada la negociación que duró 100 días en total, por esto que no llegábamos. ¿Pero qué pasaba? 100 días de negociación. 100 días, veníamos hacia 100 días negociando. Tengo una consulta antes de avanzar. En esos 100 días, ¿cuál es el tire y el afloje? ¿Cuáles son los factores que negocian?
Eso justamente, están negociando que el Fondo Monetario ponga, digamos, dentro de la mesa del análisis que en Argentina tuvo, digamos, una sequía muy, muy grande y que eso le lleva justamente a no poder tener la cantidad de reserva que se esperaba. Porque se esperaba que nosotros cerráramos el 31 de julio con 7 mil millones de dólares de reserva y en realidad estamos con reservas negativas. O sea, estamos muy lejos de la meta. Lo mismo pasaba con el déficit. Se esperaba que tuviésemos el 1,9% de déficit, 1,9% del PBI de déficit, y la Argentina tiene el 2,5% de déficit. ¿Por qué? Porque el hecho, ¿no es cierto?, que entrara menos plata lleva, ¿no es cierto?, a que menos dólares por exportaciones, lleva, ¿no es cierto?, que haya menos dinero para retenciones, ese dinero de retenciones impacta, ¿no es cierto?, en la cantidad de ingresos que tiene, digamos, el gobierno nacional y, por lo tanto, ante menores ingresos, aumenta justamente el déficit, o no lo puede disminuir, no es que aumenta, no disminuye, sería exactamente, no disminuye el déficit como se esperaba, disminuyó, pero no como se esperaba. Entonces, con esos dos problemas que tenía objetivos, que Argentina no había cumplido, era que se había montado todo este escenario tremendo, qué sé yo. Pero ¿qué es lo que pasa? Al interior del Fondo Monetario también hay problemas, no es que están todos de acuerdo. Nosotros tenemos este crédito ilegal porque Trump, en nombre del gobierno norteamericano, lo hizo otorgar porque quería que ganara Macri, no olvidemos aparte. Quería que ganara Macri y entonces le da justamente este crédito a Macri, este crédito ilegal. Y entonces, ¿qué pasa? Los otros países, fundamentalmente Francia, Inglaterra, Italia y Alemania y Japón, le dicen a Estados Unidos, si Argentina cae en default, el que va a tener que poner la plata es Estados Unidos. Porque desde un punto de vista jurídico, no importa que ya no esté más Trump y ahora esté Biden. Ha sido el Estado norteamericano el que hizo mal otorgar este crédito. No se olviden que cuando subió Cristalina Georgieva en lugar de Lagarde, prácticamente echaron a los técnicos que habían convalidado este crédito para Argentina. Ese es un dato muy interesante. O sea, dentro del Fondo Monetario ya saben que estuvo mal dado. Y entonces me dijeron, mijito, a Estados Unidos va a tener que... Entonces Biden hace lo mismo que hizo Trump. Comienza a empujar, siendo el principal accionista del Fondo Monetario, para que nos concedan justamente lo que se llama un waiver, perdón en inglés. Un perdón y nos logren justamente aprobar estas metas, modificar las metas y darnos el crédito para pagar la cuota. Eso siempre me río. Nos dan el crédito para pagar la cuota. Y resulta ser que se logra esto, pero se cerró el Fondo Monetario. Entonces no nos podían dar la plata. O sea, llega el 31, ¿no es cierto? Hasta el 31 no estaba totalmente acordado esto y no nos podían, digamos, dar la plata para pagar la cuota. Entonces, ¿qué hace Argentina? Hace una ingeniería financiera. Paga una parte en yuan, nosotros tenemos unas buenas reservas en yuan. El yuan es una de las monedas oficiales del Fondo Monetario. Uno puede pagar en yuan, puede pagar en yen, puede pagar en euros o puede pagar en dólares. Son las monedas oficiales del Fondo Monetario. Paga entonces en yuan y como no le alcanzaba totalmente, pide un préstamo de cortísimo plazo a Qatar. Entonces, ¿qué es lo que está pensando hacer? El 20 o 21, cuando abra de nuevo el Fondo Monetario, porque terminó esas vacaciones que tienen ellos, el Fondo Monetario le va a pasar la plata equivalente a la cuota que se venció el 31 de julio y Argentina va a restituir los yuan que, digamos, usó para pagar esta cuota y va a cancelar el crédito con Qatar. Entonces, por eso, cuando dice Massa, no estamos usando reservas, sí, es cierto. Porque, digamos, esto es crédito contra crédito, digamos, entonces no tocas la reserva. Que es crédito contra crédito en una operación de cortísimo plazo, son 20 y tantos días nomás. Entonces, bueno, esto es lo que se está haciendo en este momento, y bueno, y se despeja, digamos, todo esto. Lo interesante, para cerrar todo esto, lo interesante de esto es que, bueno, con toda esta idea de generar incertidumbre, acentuarla, ¿no es cierto?, con compra de dólares, entra la gente, ¿no es cierto?, ingenuamente, dice, aumenta el dólar, quiero una ganancia fácil, rápida, etcétera,
se mete con esta mentalidad que tiene el argentino del dólar. Bueno, se comienza esta tremenda alza, aparece este chiste del dólar fitito porque llega a 600 pesos por el FIA 600, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? La prensa hegemónica y los grupos concentrados siguen presionando para que siga aumentando el dólar. Y entonces, no sé si vieron que ayer hay dos tapas casi gemelas entre La Nación y Clarín, donde dicen justamente que debido a la incertidumbre, que ya es incertidumbre electoral, por supuesto, no sabemos quién va a ganar, debido a la incertidumbre, el dólar sigue aumentando. ¿Qué quiere decir? Que los grupos económicos concentrados, conectados con la prensa hegemónica, siguen alentando la suba del dólar. Ya es una suba de tipo, digamos, que no tiene una razón, digamos, económica, porque si vos tenés incertidumbre, se compra, no es un problema económico, es un problema ya más bien psicológico. Pero lo siguen alentando, ¿por qué? Porque es una forma que tienen de condicionar el futuro gobierno. No saben bien qué va a hacer, pero sea el que fuere, ¿no es cierto?, los grupos económicos quieren condicionar al gobierno. Y una forma que tienen de condicionarlo es por medio, ¿no es cierto?, de la corrida cambiaria. Nosotros tenemos cientos, ¿no es cierto?, de experiencias en Argentina de ese tipo. Entonces, siguen sosteniendo esto y ahora cambian la incertidumbre que tenían por el acuerdo del Fondo Monetario, la trasladan a la incertidumbre electoral. ¿Por qué? Y porque tanto digamos, la formación oficialista, ¿no es cierto?, Grabois Massa, como la formación, digamos, opositora de Cambiemos, Larreta Bullrich, más o menos están en lo mismo. Algunas encuestas lo dan ganador a uno, algunas encuestas lo dan ganador a otro. En la encuesta, digamos, en la interna, digamos, todos reconocen que Massa, todas las encuestas dicen que Massa va a ganar la interna oficialista, y en cambio, encima, para hacer más ruido, digamos, dentro de lo que vendría a ser la interna opositora, a algunas encuestadoras lo dan ganador a Larreta y otros lo dan ganador a Bullrich. Y bueno, y dentro de, digamos, de lo que vendría a ser la oposición, lo que está diciendo Larreta es bastante distinto de lo de Bullrich. Por eso está esa pregunta permanente que le hacen a uno y a otro. ¿Qué pasa si gana uno y si gana el otro? Si lo va a apoyar o no. ¿Por qué? Porque ya es obvio que lo que está pensando Larreta es distinto de lo que está pensando, ¿no es cierto?, Bullrich. Y lo que está pensando Larreta, a su vez, es bastante parecido, fíjate vos, a lo que pasa, a lo que piensa Massa. Y el otro que piensa distinto es Grabois, pero no hay ninguna encuesta que lo da con posibilidades de ganar. Entonces, eso lo utilizan para volver a alimentar esta incertidumbre y tratar de mantener este auge, ¿no es cierto?, del dólar blue, con lo cual, digamos, sigue generando, digamos, ¿qué pasa con el dólar blue? Este dólar blue se usa como referencia, podemos decir, como de la salud económica argentina. Entonces, bueno, esto lo van usando justamente como condicionamiento. Y vuelvo a repetir algo que he dicho 1000 veces, no se olviden que es un mercado muy chiquito, y entonces 4 o 5 millones de dólares, que no es plata para los grupos económicos concentrados, se puede justamente provocar tanto alzas como bajas. Entonces, bueno, esto lo están usando como una especie de condicionamiento para que gane el que gane. ¿Cuál es que están diciendo? Gane, ojo, que nosotros podemos provocar, digamos, disturbios económicos en la economía argentina, más, ¿no es cierto?, con un gobierno que ha mostrado bastante pasividad para este tipo de cosas, porque no me acuerdo, digamos, en épocas anteriores, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Kirchner o de Cristina Kirchner, cuando parecía mucha turbulencia en el mercado, ¿qué hacían? La AFIP iba a ver las cuevas. ¿Por qué? Porque buena parte de este dinero que se está moviendo es dinero en negro, es dinero que no se lo blanquearon a la AFIP, es dinero que no ha pagado, digamos, impuestos. Entonces, cuando entra la AFIP a las cuevas a mirar quién está, digamos, demandando dólares o poniendo dólares para vender, ¿no es cierto?, inmediatamente se retrae. Por esto en este momento llama la atención, así como me llama la atención que no hacen nada por el aumento de precios, llama la atención que la AFIP no esté recorriendo las cuevas que existen en Capital Federal, en Rosario y acá en Córdoba, que las conocen perfectamente, porque si yo las conozco, me imagino perfectamente que la AFIP las conoce. Llama la atención que la AFIP no esté haciendo una recorrida. Es muy sencillo. Entran, miren,
dice, bueno, ¿de dónde sacaste esta plata? Y bueno, la mayoría de las veces no pueden justificar esa plata. Entonces, cuando pasa eso, al más mínimo amague, las operaciones se retraen e inmediatamente, yo digo entre comillas, mágicamente baja el dólar. Pues no lo está haciendo el gobierno, no lo está haciendo. Todo esto lo está mostrando que es una inacción que llama la atención. Bueno, me parece que más o menos quedó explicado el tema.